¿Hasta dónde llegarías por un completo desconocido? Imagina sobrevivir al infierno de Auschwitz, ver la esperanza desvanecerse ante tus ojos y aún así decidir ofrecer tu vida por otro. Esta es la historia de Maximiliano María Kolbe, un hombre cuya fe y entrega cambiaron el destino de un padre de familia y cuya voz resuena hoy como un eco de amor radical. Maximiliano María Kolbe vio la luz por primera vez el 8 de enero de 1894 en Śląska Wola, un modesto pueblo polaco donde el aire olía a tierra húmeda y pan recién horneado. Hijo de Julián Kolbe, un trabajador ferroviario, y de María Dąbrowska, costurera de manos delicadas y corazón generoso, aprendió desde muy pequeño que la vida cotidiana podía convertirse en un acto de fe. Su madre le confiaba cada noche el rosario y su padre, aunque reservado, le enseñaba con su ejemplo que la dignidad humana se defiende con actos sencillos, una palabra amable, un gesto de ayuda al vecino o un repartido trozo de pan. Con apenas 5 años, Maximiliano sorprendió a su familia al recitar de memoria pasajes enteros de los evangelios. No era una prodigiosa memoria infantil tanto como un corazón ansioso de comprender el misterio del amor divino. A los 10 años, mientras la escuela apenas le enseñaba aritmética y gramática, él ya soñaba con enviar folletos por toda Europa para anunciar a María Inmaculada. En sus cartas a un amigo imaginario, describía a la iglesia como un gran ejército de corazones y se llamaba a sí mismo Soldado de la Esperanza. A los 13, tras una experiencia que él describiría años más tarde como un encuentro personal con la Virgen, decidió que el seminario sería su hogar. Sus superiores admiraron desde el inicio la mezcla de humildad y convicción que mostraba en cada confesión que escuchaba o en 1911, cada catequesis que impartía a los niños del oratorio. No había protocolo ni etiqueta que lo detuviera. Su hábito franciscano, de áspero tejido marrón, contrastaba con su sonrisa afable y su mirada siempre atenta. En 1910 ingresó como postulante en el convento de los misioneros franciscanos de la Inmaculada en Pabianice. Allí, entre el repicar de campanas y el silencio de las celdas, terminó de forjarse ese hombre apasionado por la palabra impresa. Con la revolución industrial aún revolucionando Europa, entendió que la imprenta era el cañón de la caridad. Si un libro impresor puede llegar a miles, un acto de amor puede transformar millones de corazones. En 1917, ordenado ya sacerdote y con apenas 23 años, fundó en Niepokalanów, el lugar de María sin Mancha, un pequeño centro editorial. Lo llamó Militia Immaculatae, un ejército espiritual dispuesto a luchar contra el egoísmo y la desesperanza con las únicas armas del 1500, rosario y la imprenta. Bajo su liderazgo, aquel taller modesto llegó a producir más de 2 millones de ejemplares anuales. Devocionarios, boletines de noticias religiosas y tratados sencillos para campesinos analfabetos. En 1930, Maximiliano María Kolbe sintió que su vocación trascendía Polonia y puso rumbo a Nagasaki, Japón, con la misión de fundar la Casa de la Inmaculada, una imprenta católica que publicara folletos en japonés, inglés y polaco. Con mesas de madera, una prensa manual y voluntarios locales, transformó un modesto edificio junto al puerto en un taller de esperanza, donde la tinta y el papel se convirtieron en puentes de fe. Kolbe se empapó de la cultura nipona, aprendió kanji junto a seminaristas japoneses, recorrió templos sintoístas y mercados callejeros, y adaptó su mensaje para conectar con obreros, campesinos y estudiantes. En lugar de discursos teológicos rígidos, publicó Manos que Sirven, un folleto con relatos de solidaridad, donaciones de arroz a hambrientos, clases gratuitas para huérfanos que se agotó en 4 semanas. Más allá de la imprenta, visitó hospitales cristianos y budistas, ofreció charlas clandestinas y ganó el respeto de escépticos. Un profesor local lo describió como un samurái de la caridad y una monja celebró su palabra como rocío en un campo sediento. Sin embargo, Japón vivía un auge nacionalista que desconfiaba de lo foráneo. Kolbe sufrió interrogatorios de la policía y trasladó parte de su imprenta a Kobe para proteger las planchas tipográficas. Además, tifones y monzones arruinaron varias tiradas, lo que obligó a improvisar secaderos y reforzar la resistencia de la tinta. A pesar de las dificultades, en 2 años, la Casa de la Inmaculada editó más de 50 títulos, organizó retiros al pie del monte Inasa y tejió una red de colaboradores que llegó hasta Tokio y Sendai. Invitado a conferencias académicas, defendió la compatibilidad entre la devoción mariana y la cultura local, ganándose el respeto de intelectuales.
Cuando regresó a Polonia en 1932, lo hizo con la certeza de que la fe no se guarda en un santuario, se imprime, se regala y se vive. Aquella etapa nipona templó su espíritu y le preparó para la gran batalla de la caridad que habría de librar bajo la sombra nazi. En septiembre de 1939, la invasión alemana sumió a Polonia en el caos, tanques, bombardeos y refugiados en fuga. Desde Niepokalanów, Maximiliano Kolbe intensificó su imprenta clandestina, publicando crónicas de la resistencia, relatos de familias judías ocultas y cartas de aliento para quienes huían del terror. Sus revistas, distribuidas en dobles fondos de cálices y sacos de harina, llevaban un único mensaje: «No tengan miedo, la Inmaculada es nuestra fortaleza». La Gestapo, alerta ante esa red de solidaridad, clausuró la imprenta y arrestó a Kolbe en febrero de 1941. Tras días de interrogatorios en la prisión de Pauillac, el fraile mantuvo su silencio y defendió su arma de tinta y verdad frente a la violencia. Sin cargos de agresión, lo trasladaron a Auschwitz, donde recibió el número 1666 en 70. En el campo de concentración, Kolbe emergió como guía espiritual, compartía el escaso pan, organizaba rosarios al amanecer y consolaba a Arimix en días atizare. A enfermos y débiles, bajo alambradas electrificadas, su voz se convirtió en refugio para los desesperados, demostrando que, aun en el peor de los infiernos, la dignidad humana se sostiene con la caridad y la fe. El 14 de agosto de 1941, tras la fuga de un prisionero en Auschwitz, las SS seleccionaron al azar a 10 hombres para morir de hambre. Franciszek Gajowniczek, uno de ellos, gritó desesperado que tenía hijos esperando en casa. En ese momento, Maximiliano Kolbe dio un paso adelante y ofreció su vida en lugar de la suya. «Tómame a mí, no a él». Llevados a la celda 14, a un reducido espacio sin ventanas y con un pequeño orificio para dejar caer agua, los condenados supieron que su sentencia sería una agonía lenta. Durante 14 días, Kolbe organizó rosarios, entonó cánticos en latín y compartió la escasa ración de agua para sostener la moral de sus compañeros. Consolaba a los delirantes, frotaba manos heladas y, siempre sereno, renunció al último sorbo de agua para prolongar la vida ajena. El día 14, cuando los demás yacían ya sin fuerzas, la guardia nazi aplicó la inyección letal de fenol primero a Kolbe. Él pronunció un último Subtum Praesidium antes de expirar. Su sacrificio, un acto de amor radical, quebrantó la lógica perversa del campo. Mientras los cuerpos cedían al hambre, el espíritu de Kolbe demostró que la caridad puede más que el odio. El 27 de enero de 1945, al liberar Auschwitz, las tropas aliadas encontraron un retazo de papel, un boletín de Niepokalanów que un reo había ocultado para no perder la memoria de Kolbe. Aquella pequeña hoja, manchada y doblada, se convirtió en el primer testigo de su sacrificio. Franciszek Gajowniczek, el padre salvado, emprendió una gira por Europa explicando cómo un desconocido había ofrecido su vida en su lugar. Sus relatos despertaron interés en prensa y congregaciones, y pronto el Vaticano reunió testimonios de supervivientes, fotografías de la celda 14 y cartas de antiguos seminaristas. En 1971, el Papa Pablo VI lo beatificó. En 1982, Juan Pablo II lo canonizó ante más de 1 millón de fieles en la Plaza de San Pedro, proclamándolo ícono del amor sacrificial. Desde entonces, su nombre trascendió lo religioso. ONGs crearon becas Kolbe para refugiados. Universidades lo estudian en ética y liderazgo servicial y documentales relatan su historia en salas de cine y museos. Hoy, seminarios reproducen sus escritos, comunidades rezan su rosario matutino y proyectos de realidad virtual reconstruyen su celda. La impronta de Kolbe sigue viva en cada acto de compasión desinteresada, recordándonos que la dignidad humana se nutre de gestos que van más allá de la muerte. Más de 8 décadas después del sacrificio de Maximiliano Kolbe, su testimonio sigue vivo en múltiples ámbitos. En seminarios y retiros de formación se estudia su milicia espiritual, una invitación a la entrega diaria mediante el rosario, la lectura de sus escritos y el Fuentes, preguntar a ChatGPT, servicio a los más necesitados, jóvenes religiosos, lo citan como ejemplo de liderazgo servicial y coraje en tiempos de confort. En el mundo académico, su figura ilustra estudios de ética y responsabilidad social.
En facultades de filosofía y escuelas de negocios se analiza cómo su altruismo extremo supera paradigmas de beneficio propio y propone un modelo de compromiso con el prójimo. ONGs y fundaciones han instituido becas y programas Kolbe para refugiados y víctimas de persecución, financiando educación, asesoría legal y apoyo psicológico, con la impronta de la compasión como principio rector. El arte y la tecnología también honran su memoria. Obras de teatro y documentales recrean su vida, mientras proyectos de realidad virtual permiten experimentar su celda 14 y el entorno de Niepokalanov. En redes sociales, sus discursos y cartas digitalizadas inspiran campañas de voluntariado y donaciones solidarias. El legado de Kolbe no es un monumento estático, sino una corriente de acciones que transforman corazones. Cada gesto de ayuda, cada palabra de aliento y cada proyecto humanitario que nace de su ejemplo mantiene viva la pregunta fundamental que él lanzó desde el umbral de la muerte: ¿hasta dónde llegarías tú por un desconocido? La vida de Maximiliano María Kolbe no terminó en la celda 14 de Auschwitz, sino que comenzó allí su verdadera victoria: demostrar que el amor sacrificial atraviesa el umbral de la muerte y germina en la esperanza de los demás. Su entrega voluntaria cambió para siempre el destino de un padre de familia, inspiró la beatificación y canonización y marcó un hito en la historia de la caridad cristiana. Hoy, su ejemplo se traduce en acciones concretas: rosarios comunitarios al amanecer, imprentas digitales que difunden mensajes de solidaridad, becas para refugiados y programas de ética basada en el servicio. Teatros, documentales y experiencias de realidad virtual mantienen viva su voz, recordándonos que la verdadera grandeza radica en ofrecer sin medida. Al cerrar este viaje de 12-15 minutos, te hago nuevamente la pregunta que Kolbe nos legó con su último aliento: ¿hasta dónde llegarías tú por un desconocido? No hace falta un gesto extremo. Cada día brinda oportunidades para sembrar compasión, acompañar a quien sufre, compartir recursos con quien carece y levantar la voz por los silenciados. Si abrazas ese desafío, tu vida puede convertirse en una imprenta de esperanza tal como él lo soñó. Adelante, lleva su legado al mundo y escribe con tus actos nuevos capítulos de amor radical. Fuentes: preguntar a ChatGPT.